Imagina que no has vivido un solo día libre, que cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada impulso que crees espontáneo, cada decisión que juras haber tomado por ti mismo, ya estaba escrita, no por un Dios tirano ni por un destino misterioso, sino por leyes invisibles que atraviesan tu cuerpo, tu entorno y todo lo que llamas realidad. ¿Y si te dijera que existen códigos ocultos, no místicos, sino naturales, que pueden cambiar la forma en que percibes el tiempo, la energía y hasta la realidad misma? Baruch Spinoza no hablaba con oráculos ni consultaba espíritus. Él miraba el universo como un todo absoluto, eterno y necesario. Para él Dios no era un ser fuera del mundo, sino el mundo mismo. Y en ese mundo hay estructuras que lo rigen todo, desde el movimiento de una estrella hasta la tristeza que arrastras desde tu infancia. Son códigos, patrones fundamentales que, cuando se comprenden, transforman por completo tu existencia. Y no se trata de rituales, decretos o fórmulas mágicas. Hablamos de una sabiduría tan antigua como poderosa. 4 códigos que no piden fe sino atención. 4 formas de ver el mundo que pueden desprogramar las trampas mentales que te mantienen esclavo del tiempo, de la energía malgastada y de una realidad que crees inamovible. ¿Te atreves a ver? Antes de revelarte estos códigos, quiero que hagas algo muy simple pero profundamente simbólico. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios cuál crees que es la mayor ilusión que sostiene tu vida actual. No porque necesitemos estadísticas, sino porque al escribirlo estarás dando el primer paso para romperla. Ahora volvamos a Spinoza. Este hombre fue excomulgado por pensar diferente, llamado hereje por los suyos, renegado por los religiosos, evitado por los académicos. Y sin embargo, desde ese exilio espiritual, encontró algo que pocos han tocado, la estructura racional del universo. Para él, entender esa estructura era la forma más alta de libertad. Pero ¿cómo se empieza? ¿Dónde está el mapa? La respuesta está en la observación silenciosa de lo que ya es. Spinoza nos invita a mirar el mundo sin adornos, sin deseos, sin miedos. Y cuando uno lo hace, empieza a notar patrones, códigos. El primer código que transforma tu realidad es la aceptación radical del determinismo. Parece contradictorio, pero es liberador. Si entiendes que todo lo que ocurre tiene una causa, que nada es azar, que incluso tu dolor tiene una razón natural, entonces ya no reaccionas como víctima. Dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿qué lo causa? Es en ese cambio de pregunta donde comienza la libertad. Ya no luchas contra el río, fluyes con él, pero con ojos abiertos. Muchos confunden esto con resignación, pero Spinoza lo veía como el primer paso hacia el poder verdadero. Porque cuando comprendes las causas, puedes intervenir en ellas, no mágicamente, sino con inteligencia. ¿Por qué repites siempre el mismo tipo de relación? ¿Por qué te saboteas cada vez que estás cerca del éxito? ¿Por qué sientes que el tiempo se escapa y nunca tienes energía suficiente? Porque estás atrapado en efectos sin conocer las causas. El primer código te invita a investigarlas. La clave es ver el tiempo no como una sucesión de segundos, sino como una cadena de causas y efectos. El tiempo, desde esta perspectiva, no es un enemigo que te persigue, sino un aliado que te revela la lógica de tu vida. ¿Quieres cambiar el futuro? Entonces tienes que comprender profundamente el presente. No basta con querer, tienes que conocer. Y aquí aparece el segundo código. La energía sigue a la comprensión, no al deseo, no a la emoción, a la comprensión. Spinoza lo explicaba a su manera, diciendo que cuanto más entendemos algo, menos nos perturba. Porque comprender no es justificar, es desactivar. Imagina que tienes miedo a la soledad. Esa emoción te drena, te consume, te hace tomar decisiones impulsivas. Pero si te sientas a analizar su raíz, a entender su origen, de pronto ese miedo empieza a disiparse, porque lo iluminas con la razón. La energía que gastabas resistiendo, huyendo, distrayéndote, se libera, y ahora está disponible para crear. Cuando comprendes, dejas de reaccionar y empiezas a actuar desde un centro firme, desde una visión más clara de ti y del mundo. Pero para llegar a ese punto, debes dejar de romantizar tus emociones. Debes verlas como lo que son, movimientos de tu cuerpo, expresiones de causas internas y externas. No enemigos, no aliados, sino señales. Y ese es el principio del tercer código, que aún no hemos revelado. El segundo código nos muestra que la verdadera fuente de energía no es la motivación, ni la pasión, ni el entusiasmo pasajero. Es el entendimiento profundo de ti mismo. Cuando sabes por qué haces lo que haces, cuando conoces el engranaje de tus decisiones, recuperas el control. O mejor dicho, dejas de ser un títere
y te conviertes en un observador activo de la red de causas que te configuran. Y aquí llegamos a un punto crucial. Todo cambio real empieza con una nueva percepción, no con fuerza de voluntad, no con promesas, no con autoboicoteo disfrazado de disciplina. La voluntad sola no cambia nada si está dirigida por una mente confusa. Pero una mente lúcida, aunque no tenga fuerza física, transforma el universo que habita. Estos códigos no son nuevas ideas, no son invenciones modernas, son la herencia de una filosofía que se atrevió a mirar el universo sin miedo. Una filosofía que fue perseguida, silenciada, pero que sigue viva en cada mente que se atreve a ver más allá de la superficie. ¿Te das cuenta? El primer paso no es actuar diferente, es ver diferente. Cambiar tu forma de percibir lo que ya está ahí. Porque la realidad no cambia por deseo, cambia por perspectiva. Y esa perspectiva surge cuando abandonas el juicio y abrazas el entendimiento. Y es aquí donde el tercer código empieza a asomarse. No basta con entender las causas y redirigir la energía. Para alterar tu realidad, necesitas algo más profundo. Necesitas cambiar tu relación con lo que consideras real. El tercer código es el desapego de la interpretación personal. Spinoza decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Tu realidad no está compuesta por hechos neutros, sino por las interpretaciones que haces de ellos. Dos personas pueden vivir el mismo evento y extraer conclusiones opuestas. Una ve tragedia, la otra oportunidad. Una se hunde, la otra se eleva. ¿Qué cambió? El hecho no. Cambió el lente a través del cual se miró. Este código no te pide que niegues lo que sientes, sino que reconozcas que lo que sientes no siempre refleja lo que es. Esa separación, ese pequeño espacio entre el hecho y la emoción, es donde nace la libertad. Porque mientras estés fundido con tus interpretaciones, vivirás en una película creada por tus miedos, traumas y expectativas. No verás el mundo, verás tu reflejo distorsionado en él. Y esto no es un concepto poético, es una herramienta concreta. Imagina que cada vez que algo te afecta, en lugar de reaccionar, haces una pausa y te preguntas, ¿qué estoy interpretando aquí? Tal vez no te están ignorando, tal vez simplemente están ocupados, tal vez no te rechazaron, tal vez no estaban preparados, tal vez no estás perdiendo el tiempo, tal vez estás aprendiendo algo que aún no comprendes. Spinoza proponía una forma de pensamiento casi escandalosa, eliminar el bien y el mal como categorías absolutas. Nada es bueno o malo por sí mismo, todo depende del contexto, de la utilidad, de la relación con tu naturaleza. Algo te fortalece, es bueno, te debilita, es malo, pero no en un sentido moral sino práctico, no porque lo diga una autoridad externa, sino porque lo revela tu propia experiencia racional. Este tercer código, entonces, te invita a despersonalizar la vida, a dejar de sentir que todo gira en torno a ti. Cuando alguien te traiciona, no es tu traición, es un evento que surge de causas complejas que ni siquiera conoces. Cuando fracasas, no es tu fracaso, es la consecuencia de múltiples variables que no controlas. Esta forma de ver no te vuelve frío, te vuelve claro. La claridad es el inicio de la transformación, y esa transformación no es algo etéreo. Se manifiesta en tu cuerpo, en tus decisiones, en tu capacidad de estar presente sin desgastarte por lo que no entiendes. Y aquí llegamos al cuarto código, la contemplación activa. No es meditar como una técnica, ni respirar como un ejercicio. Es un estado mental en el que te entrenas para ver la totalidad sin perderte en las partes. Spinoza lo llamaba el conocimiento del tercer tipo, una forma de saber que no se basa en fragmentos ni deducciones, sino en la intuición racional de la totalidad. Este tipo de conocimiento no se logra estudiando más, sino siendo más. Si has vivido alguna vez un momento en el que todo parecía tener sentido, en el que estabas completamente en paz con lo que es, en el que no había conflicto entre tú y la realidad, entonces ya lo has sentido, aunque haya durado un segundo. Eso es la contemplación activa, una presencia sin juicio, una percepción que trasciende el tiempo lineal y te conecta con lo eterno de la hora. ¿Y qué tiene esto que ver con alterar el tiempo, la energía y la realidad? Todo, porque el tiempo, como lo experimentas, está ligado a tu interpretación. Cuando sufres, el tiempo se estira. Cuando amas, el tiempo desaparece. Cuando te aburres, los minutos pesan. Cuando estás inspirado, las horas vuelan. ¿Qué cambió? La duración objetiva no. Cambió tu estado interno. Entonces, si puedes cambiar tu estado, puedes cambiar tu experiencia del tiempo. La energía también. No es una cuestión de fuerza física, sino de dirección psíquica. Una mente clara, serena, determinada,
puede hacer en una hora lo que otra dispersa no hace en un día. La realidad, a su vez, no es lo que está afuera, sino cómo lo percibes. Dos personas pueden vivir en mundos distintos, aunque compartan el mismo espacio. Estos códigos no son metáforas, son llaves para rediseñar tu existencia. No necesitas dinero, ni títulos, ni suerte. Necesitas detenerte, observar, preguntar, pensar, comprender y luego actuar desde esa comprensión. Pero el sistema actual no quiere que pienses, quiere que reacciones, quiere que consumas, que obedezcas, que te distraigas, quiere que creas que eres libre mientras sigues moviéndote dentro de una jaula invisible. La filosofía de Spinoza es peligrosa porque te muestra la jaula y una vez que la ves ya no puedes desverla. Por eso, muchos sienten resistencia cuando oyen estas ideas, porque amenazan la ilusión de control, la ilusión de libre albedrío como capricho. Spinoza no decía que no podemos elegir, decía que solo elegimos cuando entendemos. Antes de eso, no elegimos, repetimos, y al repetir, sufrimos. Entonces, ¿cuál es la salida? La única salida es hacia adentro, y desde allí, hacia arriba. No desde la evasión emocional, sino desde el conocimiento profundo. Cada emoción que te desequilibra es una invitación a conocer. Cada dolor, una pista. Cada pérdida, una lección cifrada. La vida no está en tu contra, solo está codificada, y tú tienes el poder de decodificarla. Pero eso requiere coraje, el coraje de mirar sin miedo, de pensar sin permiso, de sentir sin apego, de vivir sin expectativas fijas. Estos 4 códigos no son una receta, son un mapa hacia una forma de existencia más lúcida, más estable, más libre, pero no libertad de hacer lo que quieras, sino libertad de querer lo que está en armonía con tu naturaleza. Eso es lo que Spinoza llamaba libertad verdadera. Actuar según la necesidad interna de tu ser, no según impulsos externos disfrazados de deseos. La pregunta ahora es, ¿quieres seguir viviendo en automático, esperando que algo cambie fuera de ti? ¿O estás listo para hackear el sistema desde adentro, usando las herramientas que siempre estuvieron disponibles, pero que nadie te enseñó a usar? Si estás listo, entonces el camino recién comienza, porque el verdadero trabajo no es intelectual, es existencial. No basta con saber, hay que integrar. La siguiente puerta es aquella que muy pocos están dispuestos a cruzar, la puerta del autoconocimiento radical. No el tipo de autoconocimiento superficial que se basa en test de personalidad o frases motivacionales, sino el que desmantela todo lo que creías ser para revelar lo que realmente eres, más allá de tus ideas, tus emociones, tu historia personal. Spinoza decía que el alma humana es una idea del cuerpo, lo que significa que conocerte a ti mismo no es un proceso místico, sino físico y lógico. Es conocer las causas que te determinan, es comprender cómo funcionas, cómo respondes, por qué repites ciertas emociones, por qué te atrae lo que te destruye y por qué rechazas lo que te podría sanar. Y no puedes acceder a eso desde la distracción. Necesitas silencio, necesitas detener el mundo por un instante y observar tu propio movimiento. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿A qué pensamientos vuelves una y otra vez? ¿De qué intentas escapar constantemente? Muchas veces, la verdad sobre ti mismo está codificada en tu incomodidad. Aquello que no quieres mirar suele ser justo lo que necesitas ver. Pero el sistema emocional humano, cuando no ha sido entrenado, tiende a evitar el dolor. Y lo que Spinoza proponía era lo contrario. Usar el dolor como maestro, no como castigo, sino como señal. Una emoción dolorosa es como una alarma, no para que sufras sin sentido, sino para que investigues. ¿Qué está provocando esto? ¿Qué idea tienes sobre ti o sobre el mundo que está generando esta angustia? ¿Es una idea verdadera, útil, necesaria? ¿O es un eco de algo que ni siquiera elegiste creer? El autoconocimiento radical implica renunciar a la comodidad de tener siempre la razón. Implica la posibilidad de descubrir que gran parte de lo que llamas yo es una construcción. Una armadura que forjaste para sobrevivir, pero que ahora te impide vivir con plenitud. Y aquí se activa otro principio esencial de Spinoza, el conatus, o impulso de perseverancia en el ser. Todo ser, según él, tiende a mantenerse en su forma de existir, pero si esa forma es limitada, conflictiva o cargada de sufrimiento, ese mismo impulso se convierte en un obstáculo. Por eso, hay que redirigir ese conatus, no anularlo, sino elevarlo. ¿Cómo se eleva ese impulso? Mediante la razón, pero no una razón fría, mecánica. Spinoza hablaba de la razón como una fuerza unificadora, una razón que no excluye lo emocional, sino que lo ordena,
que no niega la sensibilidad, sino que la comprende, que no reprime el deseo, sino que lo integra. Cuando empiezas a razonar desde este lugar, tu vida cambia, tus relaciones se vuelven menos dramáticas, tus decisiones más firmes, tus reacciones más conscientes. Y lo que antes te parecía imposible de tolerar, se vuelve simplemente parte del paisaje. Esto no quiere decir que dejes de sentir, quiere decir que dejas de esclavizarte a lo que sientes. Hay una gran diferencia entre sentir una emoción y ser arrastrado por ella. La primera es humana, la segunda inconsciente. Spinoza lo sabía. Por eso su ética no era una moral de premios y castigos, sino un mapa de transformación, un modelo para pasar de la esclavitud emocional a la libertad racional. No mediante prohibiciones, sino mediante comprensión. Y esta comprensión se convierte en poder, pero no poder sobre otros, poder sobre ti mismo, poder para elegir con lucidez, poder para actuar desde la serenidad, poder para amar sin miedo. Porque el amor, según Spinoza, es la alegría acompañada de la idea de una causa exterior. Y si esa idea es clara, el amor no duele. El amor sana, potencia, construye. Pero si amas desde la confusión, desde la necesidad, desde la carencia, entonces no amas, te apegas. Y todo apego nace del miedo a perder lo que crees necesitar. Por eso para Spinoza, el verdadero amor es inseparable del conocimiento. No puedes amar realmente lo que no comprendes, porque si no lo comprendes, amas una fantasía, no una realidad. Aquí es donde muchas personas se estrellan, porque fueron educadas para amar con el estómago, no con la mente, para entregarse sin medida, para idealizar sin freno, para depender sin conciencia. Y cuando esa burbuja explota, se sienten traicionadas. Pero no fueron traicionadas por el otro, fueron traicionadas por su propia proyección. El conocimiento entonces no enfría el amor, lo purifica, lo libera de ilusiones, lo vuelve más profundo, más real, más duradero, porque no se basa en lo que quieres que el otro sea, sino en lo que realmente es. Y si eso que es está en armonía con tu esencia, entonces hay conexión, si no hay sufrimiento. Spinoza decía, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Esta frase resume todo. No estamos aquí para temer, para huir, para escondernos. Estamos aquí para entender, para vivir, para expandirnos. Y para eso necesitas coraje filosófico, no para memorizar teorías, sino para observar sin filtro, para ver tus pensamientos como eventos, no como verdades absolutas, para ver tus emociones como señales, no como mandatos, para ver tu historia como un punto de partida, no como una condena. La transformación comienza cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a dialogar con ello, cuando dejas de resistir la realidad y empiezas a preguntarte qué te está mostrando, cuando dejas de esperar respuestas externas y te conviertes tú mismo en la pregunta viva. Esa es la ética de Spinoza, no un conjunto de normas, sino un camino hacia la claridad, un proceso de autoliberación a través del entendimiento, una invitación a ser quien realmente eres, más allá del ruido del mundo. Y aunque este camino puede parecer solitario, no lo es, porque en el fondo todos estamos conectados por la misma sustancia, por la misma energía, por la misma necesidad de comprender. Lo que tú resuelves en ti, resuena en otros. Lo que tú liberas, libera a quienes te rodean. Por eso, comprenderte no es un acto egoísta, es un acto revolucionario, pero esto es apenas el principio. Aún hay una clave que falta, un código más profundo que desmantela el corazón del sufrimiento humano, y es ese el que exploraremos ahora. Este código oculto, muchas veces ignorado por quienes buscan respuestas rápidas, tiene que ver con la ilusión del control. La mayoría de las personas vive atrapada en la creencia de que si tan solo logran controlar todo a su alrededor, personas, circunstancias, emociones, entonces encontrarán paz. Pero Spinoza nos advierte, el deseo de controlar es, en realidad, una forma de impotencia disfrazada. Cuando alguien se siente incapaz de lidiar con la incertidumbre, recurre al control como escudo, pero ese escudo se convierte en prisión, porque el universo no se somete a nuestras expectativas. Lo que ocurre por una cadena infinita de causas, y nuestro sufrimiento nace no de los hechos, sino de nuestra resistencia a ellos. Spinoza planteaba una idea radical. Todo lo que sucede, sucede necesariamente. No porque esté escrito por una voluntad divina arbitraria, sino porque cada evento tiene una causa anterior. Nada es por azar, pero tampoco por capricho.
La realidad es una red perfecta de causas y efectos. Aceptar esto transforma tu existencia, porque dejas de tomar lo que pasa como algo personal. Si alguien te traiciona, no es para herirte. Es simplemente que esa persona está siendo arrastrada por su propia red de causas, sus propios miedos, deseos, creencias. No es excusa, es comprensión, y esa comprensión es liberadora. La libertad entonces no está en cambiar lo que pasa, sino en cambiar tu relación con lo que pasa. Cuando entiendes por qué algo sucede, aunque duela, ya no estás perdido, ya no eres una víctima. Te conviertes en observador lúcido, en participante consciente del tejido del mundo, y esto no significa resignación. No se trata de aceptar pasivamente la injusticia o el abuso, se trata de responder desde la claridad, no desde la reactividad. La acción racional, decía Spinoza, es siempre más poderosa que la reacción emocional. Imagina que eres golpeado por una ola. Puedes gritar, maldecir, luchar contra el agua, pero nada de eso cambia el hecho de que la ola vino. Ahora, si entiendes las mareas, el viento, la forma del mar, puedes anticipar la ola, puedes surfearla, puedes moverte con ella, en lugar de ser aplastado por ella. Ese es el verdadero poder, no el poder de dominar, sino el poder de comprender. Y aquí llegamos a otro código, el de la transformación del deseo. Spinoza no creía que el deseo fuera un enemigo, todo lo contrario. Para él, el deseo era la esencia del ser humano, lo que te mueve, lo que te impulsa, lo que te define. Pero si tu deseo está dirigido por imágenes confusas, por fantasías que no entiendes, entonces serás esclavo de tus propias pasiones. Piensa en esto. ¿Qué deseas realmente? ¿Lo que crees desear es tuyo o fue implantado por la cultura, por la publicidad, por el miedo a no encajar? Muchos viven persiguiendo metas que no comprenden. Sueñan con dinero, fama, amor, éxito, pero sin entender por qué lo desean. Y cuando lo consiguen, siguen vacíos. Porque no se trata del objeto del deseo, sino de su causa. Spinoza propone que el único deseo realmente liberador es el deseo de comprender, porque cuando comprendes, tu deseo se alinea con la realidad. Ya no deseas lo imposible, deseas lo necesario, lo verdadero, lo que potencia tu existencia. Y aquí es donde el conocimiento se convierte en gozo, porque cada cosa que entiendes te libera un poco más del caos interno. Cada verdad que descubres desactiva un conflicto. Cada causa que reconoces en ti mismo disuelve una cadena invisible. Por eso Spinoza afirmaba que la felicidad no es una recompensa, sino una consecuencia. No algo que persigues, sino algo que ocurre cuando tu mente está en armonía con la realidad. Pero para llegar a este punto, necesitas atravesar una última barrera, la de la identidad fija. Desde que naces, te enseñan a definirte. Te dicen quién eres, cómo debes ser, lo que se espera de ti. Y tú aceptas esas etiquetas porque necesitas pertenecer, ser amado, tener un lugar. Pero cada etiqueta es una cárcel, porque cuanto más te identificas con una idea de ti, menos libertad tienes para cambiar. Spinoza rompía con esto. Él mismo fue expulsado, rechazado, condenado por no aceptar las identidades impuestas. Su filosofía era una bomba contra la rigidez, porque para él, el ser humano no es algo acabado, sino en transformación constante. No eres una esencia encerrada, sino un movimiento en expansión, y ese movimiento se ve entorpecido cuando te apegas a una imagen de ti, cuando te dices, yo soy así, como una verdad absoluta. No, no eres así, estás siendo así, por ahora, bajo ciertas condiciones. Pero puedes cambiar, puedes elevarte, puedes reconstruirte. No se trata de negar lo que has sido, sino de no quedarte atrapado en ello. Tu historia no es tu condena, es tu plataforma. Lo que hiciste, lo que sufriste, lo que perdiste, todo eso te trajo hasta aquí, pero no determina lo que harás mañana. Y aquí aparece un concepto que Spinoza intuía, aunque no lo nombró con estas palabras: la plasticidad del alma. La capacidad de la mente humana de modificar su forma de pensar, de sentir, de vivir, no mediante un acto mágico, sino mediante el conocimiento profundo. Porque cuando entiendes, cambias. Y cuando cambias, ya no reaccionas igual, ya no te relacionas igual, ya no sufres igual. Lo que antes te destruía, ahora te instruye. Lo que antes era trauma, ahora es enseñanza. Lo que antes era caos, ahora es sistema. Y este sistema no es rígido, es un sistema vivo, que se adapta, que respira contigo. Por eso Spinoza es más actual que nunca. Porque en un mundo lleno de ruido, de imágenes, de ansiedad, su propuesta es volver al centro, al núcleo,
a esa parte de ti que no necesita validación, que no busca aprobación, que simplemente comprende. Y al comprender, deja de temer, porque el miedo es hijo de la ignorancia. Cuando no sabes, imaginas, y lo que imaginas suele ser peor que lo que realmente es. Por eso, Spinoza no ofrecía consuelo, ofrecía verdad, y la verdad, aunque a veces duele, siempre libera. Ahora bien, ¿cómo se integra todo esto en la vida diaria? ¿Cómo aplicamos estos códigos en lo cotidiano, en el trabajo, en las relaciones, en las decisiones? Porque la filosofía, si no toca tu rutina, es solo adorno. La respuesta está en el siguiente umbral: el arte de vivir según la necesidad. Y ese será nuestro próximo paso. Vivir según la necesidad. Estas palabras pueden parecer frías, incluso duras, al oído moderno. Estamos acostumbrados a pensar que la vida debe seguir el deseo, el instinto, la pasión. Pero Spinoza sugiere otra lógica. Vivir según lo necesario no es vivir resignado, sino vivir alineado. Porque lo necesario no es lo impuesto desde fuera, sino lo que corresponde a tu naturaleza más profunda, a tu esencia racional. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo sabemos qué es necesario? Spinoza responde: es necesario todo aquello que se sigue de tu naturaleza como una expresión inevitable de lo que eres. Si una acción nace de tu comprensión clara, de tu esencia entendida, entonces es necesaria. Si en cambio surge de tus pasiones confusas, de tus miedos, de tu deseo de aprobación, entonces no es necesaria, es compulsiva. La diferencia es sutil, pero vital. Cuando alguien actúa movido por la necesidad interna, por ejemplo, el impulso sincero de aprender, de ayudar, de crear, de comprender, hay en su acción una coherencia poderosa. Aunque el resultado externo no sea perfecto, esa persona se siente íntegra, no duda, no se traiciona. En cambio, quien actúa desde la pasión, desde el deseo desordenado, puede conseguir lo que busca y aún así sentirse vacío, dividido, incluso perdido. Este principio se refleja en cada decisión de tu día. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque lo entendiste o porque lo imitaste? ¿Porque lo razonaste o porque lo temiste? ¿Estás eligiendo o estás repitiendo? Vivir según la necesidad implica detenerse, observar, pensar, distinguir entre lo que se desea con claridad y lo que se anhela con oscuridad. Porque hay deseos que iluminan y hay deseos que ciegan. Por eso Spinoza propone que el conocimiento claro y distinto es la base de la libertad. No hay libertad en hacer lo que quieras, sino en querer lo que entiendes. Porque solo puedes desear libremente aquello que comprendes. Esto en nuestra cultura es revolucionario, porque nos han dicho que libertad es tener opciones, que cuantas más alternativas, más libres somos. Pero Spinoza desmonta esa ilusión. Tener 1000 caminos no te hace libre si no sabes por qué eliges uno y no otro. La libertad no está en la cantidad de elecciones, sino en la calidad del entendimiento. Y es justamente este entendimiento lo que transforma al ser humano. Porque cuando dejas de reaccionar a los estímulos del entorno y comienzas a actuar según tu razón, te conviertes en causa, no en efecto. Dejas de ser arrastrado y empiezas a influir. Esto no significa que puedas controlar todo, sino que puedes comprender tu lugar en el todo. Y ese lugar es dinámico, no fijo. Nadie está condenado a repetir su historia. Nadie está atrapado en una identidad inamovible. La transformación es posible, pero solo cuando se basa en la claridad. Cambiar sin comprender es apenas mutación superficial. Cambiar con comprensión es evolución auténtica. Aquí aparece un punto central en la filosofía de Spinoza: la alegría como señal de verdad. Para él, toda vez que tu potencia de existir aumenta, sientes alegría. Y cada vez que disminuye, sientes tristeza. La alegría no es un premio, es un síntoma. Es el efecto natural de vivir en coherencia con tu esencia. Por eso, cuando haces algo que te fortalece, aunque sea difícil, aunque implique esfuerzo, sientes una alegría profunda, estable, duradera. En cambio, cuando haces algo que va contra ti, aunque sea placentero en el momento, después llega el vacío, la angustia, la culpa. Spinoza sugiere que aprendamos a escuchar esa brújula interna, no el placer inmediato, sino la alegría estable, esa que aparece cuando tu vida tiene sentido, cuando lo que haces está alineado con lo que eres, cuando tu mente y tu cuerpo no están en guerra, sino en armonía. Esta armonía no se consigue huyendo del dolor, sino entendiéndolo, porque el dolor, en la filosofía de Spinoza, no es un castigo ni una señal de error moral, es simplemente un aviso. Algo en tu sistema está funcionando en contra de tu naturaleza. Algo necesita ser comprendido, reordenado, transformado. Y aquí volvemos a la idea de causa.
Si todo efecto tiene una causa, el dolor también la tiene. No es aleatorio, no es sin sentido, está ahí para ser leído, descifrado, y una vez que entiendes su causa, dejas de sufrirlo pasivamente y empiezas a trabajarlo activamente. Por ejemplo, si sientes ansiedad constante, no es porque estés roto, es porque tu mente está atrapada en imágenes del futuro que no puedes controlar. ¿Cuál es la causa de esas imágenes? ¿Qué creencias las alimentan? ¿Qué miedos no has cuestionado? Cuando haces estas preguntas, entras en el territorio de la filosofía práctica. Ya no es un discurso abstracto, sino una herramienta viva. Spinoza no quería que lo admiraras, quería que lo aplicaras, que hicieras de su pensamiento un mapa para navegar tu existencia. Y este mapa tiene una característica especial. No te dice a dónde ir, pero te muestra cómo caminar. No te impone un camino, sino una forma de andar más lúcida, más plena, más libre. Y esa forma se basa en 3 pilares: comprensión de ti mismo, comprensión de los otros y comprensión de la realidad. Comprenderte a ti mismo no es mirarte al espejo, sino descomponer tu mente, ver cómo piensas, por qué sientes lo que sientes, qué ideas operan dentro de ti. Es un trabajo de honestidad brutal, pero necesario. Comprender a los otros no es justificar sus errores, sino ver sus causas, reconocer que también ellos son arrastrados por pasiones, por historias, por ignorancias, que su violencia no viene de la maldad pura, sino del desconocimiento de su propia naturaleza. Y comprender la realidad es aceptar que el universo no gira en torno a tus deseos, que hay leyes más grandes que tú, que la vida no está diseñada para complacerte, sino para expresarse. Cuando integras estos 3 niveles de comprensión, aparece un estado muy especial, una paz que no depende de las circunstancias, sino del entendimiento, una serenidad que no viene del control, sino de la claridad, y esa claridad te permite actuar con eficacia, porque quien ve con nitidez decide mejor, quien entiende, elige, quien comprende, transforma. Esta es la verdadera alquimia de Spinoza, convertir el caos en orden mediante el conocimiento, no para dominar el mundo, sino para vivir en paz con él. Y ahora que hemos cruzado este umbral de la necesidad y la alegría, nos queda descubrir el código más desafiante de todos, el de la eternidad del alma, una idea que no tiene nada que ver con la vida después de la muerte, pero que lo cambia todo si te atreves a entenderla, porque si comprendes la eternidad del alma, ya no vives preso del tiempo. Y si no estás preso del tiempo, el miedo se deshace, la ansiedad se disuelve y la desesperación se vuelve irrelevante. Spinoza no habla de una eternidad como duración infinita, sino como presencia absoluta, un estado del alma cuando actúa bajo el dominio de la razón, cuando se conecta con las ideas eternas que expresan la realidad tal como es, más allá del tiempo. Esto puede sonar místico, pero en realidad es profundamente lógico. Para Spinoza, tu alma, es decir, tu mente, tu entendimiento, participa de una dimensión eterna en la medida en que percibe cosas bajo el aspecto de la eternidad, lo que él llama subespecie aeternitatis. Es decir, cuando ves, no desde tu pequeña perspectiva temporal y egoísta, sino desde el punto de vista del todo, de la naturaleza infinita. Este estado no es constante, no estamos siempre en él, pero es accesible. Cada vez que comprendes una verdad necesaria, estás tocando la eternidad. Cada vez que captas una causa verdadera, estás participando de la mente infinita de Dios o la naturaleza, y aquí ocurre algo sublime. El miedo a la muerte pierde sentido, porque si puedes experimentar la eternidad en vida, entonces no necesitas imaginar un después. Lo eterno no está más allá, sino aquí. No es una promesa, sino una experiencia. Cuando entiendes algo con claridad absoluta, esa idea vive eternamente en ti, porque es idéntica a la idea eterna en la mente de Dios. Esto no quiere decir que tú como individuo seas eterno. No es tu nombre, tu historia o tu ego lo que permanece. Es tu entendimiento, tu capacidad de captar lo verdadero, lo que participa de la eternidad. Spinoza no te ofrece inmortalidad personal, sino algo más profundo, la posibilidad de vivir desde lo eterno aquí y ahora. Esto transforma radicalmente nuestra relación con la muerte, porque si no se trata de sobrevivir, sino de entender, entonces la vida ya no es una carrera contra el reloj, sino una danza con el presente. No tienes que lograrlo todo antes de morir, solo tienes que comprender lo esencial mientras vivas. Y eso está siempre a tu alcance, no importa tu edad, tu condición, tu historia. Vivir desde la eternidad es vivir desde la razón, es vivir con lucidez, con serenidad, con amor intelectual.
Un amor que no es afecto emocional, sino gozo por la verdad, gozo por la conexión con lo necesario, con lo que es, con lo que no puede ser de otro modo. Este amor intelectual hacia Dios, que es la culminación de la ética de Spinoza, no es una adoración ciega ni una sumisión emocional. Es un reconocimiento lúcido de que todo cuanto existe está conectado, de que no hay separación real entre tú y el mundo, de que eres una expresión de la misma sustancia infinita. Cuando comprendes esto, la angustia se diluye, porque ya no estás solo, no porque alguien te acompañe, sino porque entiendes que nunca estuviste separado. Tu tristeza, tu miedo, tu rabia, nacen del error de pensar que estás aislado, que eres una entidad aparte, que puedes controlar o resistir la totalidad. Pero en verdad, eres una ola del océano. No estás fuera del mar, eres el mar en forma de ola. Y esta comprensión, lejos de volverte pasivo, te vuelve activo con sabiduría. Porque quien sabe que forma parte del todo, actúa desde el todo. Ya no reacciona impulsivamente, sino que responde con discernimiento. Ya no lucha contra la realidad, sino que colabora con su flujo. Ya no busca dominar a los demás, sino comprenderlos. Ya no se siente víctima de la vida, sino partícipe de su ritmo. Esto es lo que Spinoza llama libertad, no hacer lo que te dé la gana, sino desear lo que la razón te muestra como verdadero. Y esa libertad produce una alegría firme, una paz duradera, un contentamiento que no depende de lo que posees ni de lo que logras. Es la paz de quien ha dejado de esperar milagros porque ha comprendido que todo es milagroso, que nada sobra ni falta, que cada cosa tiene su lugar dentro de un orden necesario, aunque tu mente limitada no lo entienda del todo. Esto puede sonar resignado, pero no lo es. Spinoza no propone aceptar con pasividad, sino comprender con intensidad. Su filosofía no es un refugio para los débiles, sino un desafío para los valientes. Porque mirar la realidad de frente sin necesidad de consuelo es una de las tareas más difíciles que existen, y sin embargo, es la única forma de encontrar la paz auténtica. Porque cuando ya no necesitas que las cosas sean diferentes para estar bien, has trascendido el sufrimiento. No porque no duela, sino porque sabes de dónde viene el dolor. Y al saberlo, puedes integrarlo, atravesarlo, usarlo como combustible para entender más, para vivir mejor, para amar de forma más sabia. Este amor intelectual hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia el todo, no es un lujo reservado a los filósofos. Es una posibilidad para cada ser humano que se atreva a pensar, que se atreva a mirar más allá de sus emociones inmediatas, que se atreva a preguntarse, ¿cuál es la causa de lo que siento? ¿Cuál es la idea verdadera detrás de este caos? ¿Qué significa realmente ser libre? Cuando haces estas preguntas, algo dentro de ti despierta. Ya no eres solo un cuerpo que desea, eres una mente que comprende, una chispa de eternidad en medio del tiempo, una expresión singular de una realidad infinita. No necesitas buscar sentido fuera, el sentido nace cuando entiendes la conexión entre todo. Por eso Spinoza es tan revolucionario, porque no te ofrece respuestas hechas, sino una forma de mirar, una ética de la comprensión, una psicología sin superstición, una espiritualidad sin religión, una libertad sin fantasías, y sin embargo, todo eso es profundamente transformador, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, y cuando lo aplicas, todo cambia, tus relaciones, tu manera de trabajar, tu forma de afrontar el dolor, tu forma de amar. Has entrado en otra lógica, en otro tiempo, en otro nivel de realidad, y aún nos falta explorar cómo estos códigos, la necesidad, la causa, la eternidad y la comprensión, pueden aplicarse a los grandes desafíos cotidianos. ¿Cómo puedes usarlos para sanar relaciones, para dejar atrás el resentimiento, para cultivar un poder interior real, silencioso, duradero? Porque si no basta con entender las ideas, hay que vivirlas. Y es aquí donde la filosofía de Spinoza se vuelve intensamente práctica. No se trata solo de pensar, sino de transformar la forma en que experimentas la vida cotidiana. ¿Qué sentido tiene saber que todo ocurre por necesidad si sigues atrapado en rencores? ¿De qué sirve saber que participas del todo si cada palabra que escuchas te hiere? Es hora de aplicar los códigos. El primero, la necesidad. Cuando alguien te ofende, la reacción común es pensar, podría haberse comportado de otra forma. No tenía por qué haber dicho eso. Pero según Spinoza, eso es falso. Esa persona actuó necesariamente conforme a su naturaleza, a sus ideas, a sus pasiones, a su historia. No porque estuviera justificado moralmente, sino porque no podía actuar de otro modo, dadas las causas que lo determinaban. Esto no significa aprobar el daño, significa entender su raíz, y cuando entiendes, liberas. Porque si fue necesario,
Ya no puedes seguir diciendo, no debería haber pasado. Lo que pasó, tenía que pasar. Y lo que tenía que pasar, no te ocurrió a ti como castigo, sino que simplemente ocurrió. Tú lo viviste, tú lo interpretaste, pero en el fondo, todo fue parte de un tejido causal inmenso que tú no controlas. Eso te da poder, porque ya no te desgastas resistiendo el pasado. Ya no vives luchando contra lo que fue. El rencor se disuelve cuando comprendes que no hubo voluntad maliciosa, sino ignorancia de las causas. Que la mayoría de las personas actúan bajo el imperio de las pasiones, es decir, sin libertad real. Y si tú mismo has actuado muchas veces así, ¿cómo esperar que los demás no lo hagan? Segundo código, la causa. Detrás de cada emoción destructiva hay una causa que puedes investigar. ¿Estás triste? Busca qué pensamiento está generando esa tristeza. ¿Tienes miedo? Pregúntate qué estás anticipando que aún no ocurre. ¿Te enfadas con facilidad? Observa qué ideas tienes sobre cómo deberían ser las cosas. Spinoza no te pide que reprimas, te pide que entiendas, que tomes tus emociones como mensajes, no como enemigos, que las mires como señales de que algo en tu pensamiento está desconectado de la realidad, que uses cada emoción dolorosa como una oportunidad para descubrir una causa más profunda. Y esto requiere disciplina, porque tu primer impulso será siempre emocional. Pero si te detienes, si observas, si te preguntas, ¿qué idea estoy aceptando sin cuestionar? Entonces accedes al poder que transforma, no el poder de dominar al otro, sino el de liberarte de la esclavitud de ti mismo. Tercer código, la eternidad. ¿Recuerdas ese momento en que todo parecía fluir, donde no pensabas en el pasado ni en el futuro, donde estabas completamente presente, completamente lúcido? Tal vez fue escuchando música, o caminando solo al atardecer, o leyendo algo que te estremeció. Ese instante era eterno, no porque durara para siempre, sino porque no necesitaba durar. Era suficiente en sí mismo. Spinoza dice que ese estado puede cultivarse. No necesitas huir del mundo para alcanzarlo, solo necesitas mirar con otros ojos. Vivir bajo el aspecto de la eternidad es vivir cada momento como necesario, como pleno, como parte de un orden que no puedes controlar, pero sí comprender. Es vivir sin exigir que las cosas sean distintas, porque sabes que son como deben ser. Este estado no es pasivo, es profundamente activo, porque cuando actúas desde la comprensión de la eternidad, tus acciones ya no son reactivas, sino creativas. Ya no actúas por miedo o deseo egoísta, sino por la alegría de expresar lo que eres. No buscas reconocimiento, ni aprobación, ni éxito. Solo buscas ser causa de lo que haces, y eso es lo más cercano a la verdadera libertad. Cuarto código, la comprensión. La mente humana tiene una tendencia peligrosa: juzgar sin entender. Clasificamos todo como bueno o malo, correcto o incorrecto, agradable o desagradable. Pero Spinoza propone otra cosa: comprender en lugar de juzgar. Porque todo juicio moral implica una perspectiva limitada, una comparación con un ideal imaginario que rara vez se corresponde con la realidad. Comprender no es justificar, es ver las causas. Cuando comprendes, no hay necesidad de condenar, porque sabes que cada cosa que ocurre tiene una razón suficiente, y esa razón no depende de tus valores personales, sino del orden necesario del universo. Comprender es renunciar al narcisismo moral, es dejar de creer que sabes cómo deberían ser las cosas, es abrirte a la posibilidad de que el mundo sea mucho más complejo de lo que imaginas. Y esta comprensión tiene un efecto inesperado: la compasión. Porque al ver que el otro no es malvado sino ignorante, que no es cruel por elección, sino por impotencia interior, que no te hiere por placer, sino porque no puede actuar de otra forma, entonces algo en ti se ablanda, no desde la lástima, sino desde la lucidez, desde el reconocimiento de una humanidad compartida que sufre porque no comprende. Y ese tipo de compasión no te debilita, te fortalece, porque al comprender ya no reaccionas, actúas, ya no luchas por demostrar tu valor, lo expresas. Ya no necesitas castigar al otro. Te apartas con serenidad o te acercas con sabiduría, según lo que la razón dicte. Ya no estás a merced del caos emocional. Estás habitando el orden invisible que sostiene toda la existencia. ¿Y qué pasa cuando vives desde estos códigos? Pasa algo asombroso. Tu mente se libera, tus relaciones cambian, tus decisiones se vuelven más limpias. Ya no haces por hacer, haces porque entiendes. Ya no buscas controlar, buscas comprender. Ya no temes a la muerte, ni al dolor, ni al rechazo, porque sabes que todo es parte de un proceso que puedes observar con claridad. Pero esto es solo el inicio, porque vivir así requiere práctica diaria,
Y aún no hemos hablado del último gran obstáculo, el ego. Esa voz interior que te dice que deberías ser más, tener más, lograr más. Esa exigencia constante que te roba la paz, que te compara, que te divide. ¿Cómo aplicar los códigos de Spinoza a ese tirano interno? Porque el mayor enemigo no está fuera, vive dentro de ti. El ego no es una estructura fija, sino una actividad mental constante. Es la voz que dice, yo merezco, yo necesito, yo debería haber conseguido más. Es el centro ficticio que exige reconocimiento, que teme el olvido, que compara constantemente su valor con el de los demás. Spinoza jamás usó la palabra ego como la usamos hoy, pero sí describió su funcionamiento. Para él, este impulso interno nace del deseo de perseverar en el ser, pero corrompido por la imaginación. El ego no quiere solo vivir, quiere destacarse, quiere ser el protagonista absoluto, y si no lo logra, sufre. De ahí nacen la envidia, la tristeza, la arrogancia, el odio. Y sin embargo el ego se disfraza, se presenta como tu voz racional, como tus metas nobles, como tu deseo de hacer el bien. Pero detrás de muchas supuestas intenciones elevadas, hay una necesidad de validación. El ego quiere ser el sabio, el fuerte, el generoso, el único, y por eso vive en constante conflicto con la realidad, porque la realidad no le debe nada. Spinoza tiene una propuesta radical, salir del yo imaginario para entrar en el ser real. ¿Cómo se hace eso? Desidentificándote, observando tus pensamientos como si no fueran tuyos, mirando tus emociones como si fueran fenómenos externos, no para negarlas, sino para entenderlas. Para descubrir que no eres el enojo, ni la tristeza, ni la euforia, ni la angustia, eres la conciencia que las contiene. Y cuando logras ese paso atrás, algo cambia. Empiezas a pensar con claridad, te das cuenta de que tus pensamientos no son hechos, que tus ideas sobre ti mismo pueden estar profundamente equivocadas, que no eres ni tan grande ni tan pequeño como creías. Eres simplemente una expresión de la naturaleza, como una ola lo es del mar. Y así como no le pides a una ola que sea mejor, tampoco necesitas exigirte perfección. El ego odia esta verdad, porque su combustible es la comparación, pero si lo ves claramente, pierde fuerza, y entonces te abres a un estado diferente, la aceptación lúcida, no la resignación pasiva, sino la aceptación activa de lo que eres y de lo que ocurre. Aceptar que estás determinado, pero que también puedes comprender esa determinación. Aceptar que no controlas todo, pero que puedes aprender a navegar las causas. Y aquí surge un poder inesperado, el poder de la humildad. No esa humildad fingida que dice yo no valgo, sino la que reconoce que nadie está por encima ni por debajo del todo, que cada ser tiene su lugar, su función, su modo de existir, que tú no tienes que probar tu valor, solo tienes que expresarlo desde lo que eres, que no necesitas ser el mejor, sino ser real, y esto te libera. Porque ya no vives pendiente de los resultados, ya no sufres por el reconocimiento ajeno, ya no te desesperas por impresionar. Tu alegría viene de comprender, no de competir. Tu fortaleza nace de conocer las causas, no de ganar batallas inútiles. Tu paz interior no depende de aplausos, sino de la claridad con la que ves el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pierdes esa claridad? Spinoza lo dice sin rodeos. Cuando actuamos movidos por pasiones, somos esclavos. No porque alguien nos oprima, sino porque nos dejamos arrastrar por fuerzas que no entendemos. El odio, el miedo, el deseo descontrolado nos quitan la libertad, y no hay castigo mayor que vivir confundido, creyendo que estás eligiendo. Por eso, el camino hacia la libertad pasa por el conocimiento, y ese conocimiento empieza por uno mismo, no como introspección emocional, sino como análisis racional de nuestras ideas. ¿Qué creencias estás sosteniendo que generan tu sufrimiento? ¿Qué valores asumiste sin cuestionar? ¿Qué cosas consideras normales que podrían estar limitando tu potencial? Aquí entra en juego el conocimiento adecuado. Spinoza distingue tres tipos de conocimiento: el conocimiento por oído, el conocimiento racional y el conocimiento intuitivo. El primero es el más común. Crees cosas porque las escuchaste. Son opiniones, rumores, tradiciones. El segundo es el razonamiento lógico. Organizas tus ideas, deduces, analizas. Y el tercero, el más elevado, es una visión directa de cómo cada cosa se conecta con el todo. Ese último tipo de conocimiento transforma. No es meramente intelectual, es existencial. Es cuando entiendes algo tan profundamente que lo vives. No porque te lo hayan enseñado, sino porque lo ves. Como ver que el fuego quema. No necesitas más pruebas. Cuando entiendes que todo está conectado, que todo ocurre por una causa,
que tú formas parte del universo y no estás separado de él, entonces dejas de resistirte y empiezas a fluir, no en el sentido superficial de seguir la corriente, sino en el sentido de actuar desde la comprensión. Ya no haces lo que otros esperan, haces lo que surge de tu entendimiento. Ya no necesitas controlarlo todo, porque sabes que todo tiene su lugar. Ya no temes perder porque sabes que nada te pertenece realmente. Y es allí donde empieza la verdadera transformación. Cuando dejas de perseguir ilusiones, descubres lo esencial. Cuando dejas de huir del dolor, comprendes su causa. Cuando dejas de exigir garantías, te abres a lo que es. Y en ese estado todo cambia. Tu forma de amar, tu forma de trabajar, tu forma de hablar. Porque ahora estás presente, no distraído. Actúas, no reaccionas. Eres causa, no efecto. Este estado no se alcanza de una vez. Es un proceso, un entrenamiento diario de observación, de pensamiento, de revisión interna. Un camino que no siempre es cómodo, pero que libera. Porque ya no necesitas que el mundo sea como tú quieres. Solo necesitas comprenderlo tal como es. Pero aún hay una clave más, una idea profunda que puede cambiar no solo tu percepción, sino tu forma de relacionarte con el tiempo, con la muerte, con la vida. Una idea que Spinoza considera el conocimiento supremo. Ver a Dios no como un ser separado, sino como la sustancia infinita de la que tú formas parte. Porque el mayor enemigo no está fuera, vive dentro de ti. El ego no es una estructura fija, sino una actividad mental constante. Es la voz que dice, yo merezco, yo necesito, yo debería haber conseguido más. Es el centro ficticio que exige reconocimiento, que teme el olvido, que compara constantemente su valor con el de los demás. Spinoza jamás usó la palabra ego, como la usamos hoy, pero sí describió su funcionamiento. Para él, este impulso interno nace del deseo de perseverar en el ser, pero corrompido por la imaginación. El ego no quiere solo vivir, quiere destacarse, quiere ser el protagonista absoluto, y si no lo logra, sufre. De ahí nacen la envidia, la tristeza, la arrogancia, el odio, y sin embargo, el ego se disfraza. Se presenta como tu voz racional, como tus metas nobles, como tu deseo de hacer el bien. Pero detrás de muchas supuestas intenciones elevadas, hay una necesidad de validación. El ego quiere ser el sabio, el fuerte, el generoso, el único, y por eso vive en constante conflicto con la realidad, porque la realidad no le debe nada. Spinoza tiene una propuesta radical, salir del yo imaginario para entrar en el ser real. ¿Cómo se hace eso? Desidentificándote, observando tus pensamientos como si no fueran tuyos, mirando tus emociones como si fueran fenómenos externos, no para negarlas, sino para entenderlas, para descubrir que no eres el enojo, ni la tristeza, ni la euforia, ni la angustia, eres la conciencia que las contiene, y cuando logras ese paso atrás, algo cambia, empiezas a pensar con claridad. Te das cuenta de que tus pensamientos no son hechos, que tus ideas sobre ti mismo pueden estar profundamente equivocadas, que no eres ni tan grande ni tan pequeño como creías. Eres simplemente una expresión de la naturaleza, como una ola lo es del mar. Y así como no le pides a una ola que sea mejor, tampoco necesitas exigirte perfección. El ego odia esta verdad, porque su combustible es la comparación, pero si lo ves claramente, pierde fuerza, y entonces te abres a un estado diferente. La aceptación lúcida, no la resignación pasiva, sino la aceptación activa de lo que eres y de lo que ocurre. Aceptar que estás determinado, pero que también puedes comprender esa determinación. Aceptar que no controlas todo, pero que puedes aprender a navegar las causas. Y aquí surge un poder inesperado, el poder de la humildad. No esa humildad fingida que dice yo no valgo, sino la que reconoce que nadie está por encima ni por debajo del todo. Que cada ser tiene su lugar, su función, su modo de existir. Que tú no tienes que probar tu valor, solo tienes que expresarlo desde lo que eres. Que no necesitas ser el mejor, sino ser real. Y esto te libera. Porque ya no vives pendiente de los resultados, ya no sufres por el reconocimiento ajeno, ya no te desesperas por impresionar. Tu alegría viene de comprender, no de competir. Tu fortaleza nace de conocer las causas, no de ganar batallas inútiles. Tu paz interior no depende de aplausos, sino de la claridad con la que ves el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pierdes esa claridad? Spinoza lo dice sin rodeos. Cuando actuamos movidos por pasiones, somos esclavos. No porque alguien nos oprima, sino porque nos dejamos arrastrar por fuerzas que no entendemos. El odio, el miedo, el deseo descontrolado, nos quitan la libertad, y no hay castigo mayor que vivir confundido,
creyendo que estás eligiendo. Por eso, el camino hacia la libertad pasa por el conocimiento. Y ese conocimiento empieza por uno mismo, no como introspección emocional, sino como análisis racional de nuestras ideas. ¿Qué creencias estás sosteniendo que generan tu sufrimiento? ¿Qué valores asumiste sin cuestionar? ¿Qué cosas consideras normales que podrían estar limitando tu potencial? Aquí entra en juego el conocimiento adecuado. Spinoza distingue 3 tipos de conocimiento: el conocimiento por oído, el conocimiento racional y el conocimiento intuitivo. El primero es el más común. Crees cosas porque las escuchaste. Son opiniones, rumores, tradiciones. El segundo es el razonamiento lógico. Organizas tus ideas, deduces, analizas. Y el tercero, el más elevado, es una visión directa de cómo cada cosa se conecta con el todo. Ese último tipo de conocimiento transforma. No es meramente intelectual, es existencial. Es cuando entiendes algo tan profundamente que lo vives. No porque te lo hayan enseñado, sino porque lo ves. Como ver que el fuego quema. No necesitas más pruebas. Cuando entiendes que todo está conectado, que todo ocurre por una causa, que tú formas parte del universo y no estás separado de él, entonces dejas de resistirte y empiezas a fluir. No en el sentido superficial de seguir la corriente, sino en el sentido de actuar desde la comprensión. Ya no haces lo que otros esperan, haces lo que surge de tu entendimiento. Ya no necesitas controlarlo todo, porque sabes que todo tiene su lugar. Ya no temes perder porque sabes que nada te pertenece realmente. Y es allí donde empieza la verdadera transformación. Cuando dejas de perseguir ilusiones, descubres lo esencial. Cuando dejas de huir del dolor, comprendes su causa. Cuando dejas de exigir garantías, te abres a lo que es. Y en ese estado todo cambia. Tu forma de amar, tu forma de trabajar, tu forma de hablar. Porque ahora estás presente, no distraído. Actúas, no reaccionas. Eres causa, no efecto. Este estado no se alcanza de una vez. Es un proceso, un entrenamiento diario de observación, de pensamiento, de revisión interna. Un camino que no siempre es cómodo, pero que libera. Porque ya no necesitas que el mundo sea como tú quieres. Solo necesitas comprenderlo tal como es. Pero aún hay una clave más. Una idea profunda que puede cambiar no solo tu percepción, sino tu forma de relacionarte con el tiempo, con la muerte, con la vida. Una idea que Spinoza considera el conocimiento supremo, ver a Dios no como un ser separado, sino como la sustancia infinita de la que tú formas parte, porque la beatitud no es un premio al final del camino, sino una forma de estar en el mundo. No es euforia ni placer perpetuo, es serenidad, es la alegría que nace del entendimiento, la paz que brota cuando ya no necesitas que la realidad se ajuste a tus deseos, es vivir sin guerra interior. Para Spinoza, la beatitud no tiene nada que ver con recompensas sobrenaturales. No esperes encontrarla en otra vida. Está aquí, ahora, disponible para quien comprenda la estructura misma de la existencia, para quien haya dejado de resistirse al flujo inevitable de las causas, para quien haya aprendido a mirar la realidad sin filtros, sin proyecciones, sin ilusiones. Pero ¿cómo se llega a ese estado? No se trata de una técnica, no es cuestión de meditar, rezar o repetir mantras. No es algo que se logre por disciplina o sacrificio, es una consecuencia, una expresión natural de quien ha comprendido profundamente. Es como una luz que se enciende cuando dejas de luchar contra las sombras. No se busca directamente, se revela cuando el ruido interno se apaga. El cuarto código para alterar tu energía y tu percepción del mundo está justamente aquí, el abandono de la resistencia. Todo sufrimiento humano, decía Spinoza, proviene de oponernos a lo necesario, de querer que el universo sea distinto, de luchar contra lo que ya es. Pero cuando ves que todo tiene una causa, que todo lo que ocurre es fruto de un encadenamiento infinito de eventos, ya no tiene sentido resistirse. Y en ese instante, algo cambia. La mente se abre, los juicios desaparecen, y entonces aparece la aceptación, no como resignación pasiva, sino como comprensión activa. Aceptar no es rendirse, es ver con claridad. Es entender que cada emoción, cada circunstancia, cada persona en tu vida está ahí por una razón, y que en vez de maldecirla, puedes investigarla, puedes convertirla en maestro. En ese momento, la energía vital deja de dispersarse en la queja y empieza a concentrarse en el entendimiento. Te vuelves más presente, más atento, más profundo. Ya no necesitas explicaciones mágicas ni soluciones externas, porque ves que todo lo que te ocurre es un reflejo de algo que puedes comprender. Incluso el dolor.
incluso la traición, incluso aquello que parecía injustificable. Todo, absolutamente todo, puede volverse una vía hacia el despertar. Este es uno de los pensamientos más desafiantes de Spinoza. Nada sucede en contra de la voluntad de Dios, pero recuerda, para él, Dios es la totalidad de las causas. No es que alguien lo haya querido así, sino que las cosas suceden porque no podían suceder de otra manera. No hay azar, no hay caos, todo tiene su razón. Y cuando entiendes esto, ya no necesitas venganza, no necesitas castigo ni reparación externa, porque ves que el universo no se equivoca. Y aunque eso no te impida sentir dolor, transforma la manera en que lo experimentas. Te hace más fuerte, más sereno, más lúcido, porque ahora puedes convertir cada herida en conocimiento, cada pérdida en maduración, cada fracaso en expansión. Entonces sucede algo inesperado. Ya no necesitas controlar. La obsesión por controlar es hija del miedo. Miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a lo que podría salir mal. Pero si comprendes que todo sigue un orden necesario, tu ansiedad se disuelve. Ya no haces las cosas para evitar un destino, sino para participar conscientemente en él. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella. Y eso cambia tu energía completamente. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, tus decisiones se vuelven más claras, porque ya no reaccionas desde la confusión, sino que actúas desde la comprensión. Y actuar desde la comprensión es actuar desde la libertad. No libertad en el sentido de hacer lo que quieras, sino de saber por qué haces lo que haces, de elegir desde el conocimiento, no desde la compulsión. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesitas ver el mundo tal como es. No necesitas controlar a los demás, porque comprendes por qué hacen lo que hacen. No necesitas que te amen como deseas, porque sabes que el amor real nace de la comprensión, no de la necesidad. Y eso, inevitablemente, te convierte en alguien peligroso para el sistema, porque una persona que comprende no es manipulable, no compra por ansiedad, no odia por ignorancia, no obedece por miedo y no repite por costumbre. Una persona así piensa por sí misma, actúa desde su centro, y eso es una amenaza para cualquier estructura que dependa del autoengaño colectivo. Por eso, las ideas de Spinoza fueron censuradas, prohibidas, silenciadas, porque muestran un camino de libertad que no depende de nadie, porque te devuelven el poder que creías perdido. Ese poder no está en imponerte a otros, sino en transformarte a ti mismo. Y eso comienza con una pregunta. ¿Estás dispuesto a ver la realidad sin adornos? No es fácil. Implica dejar muchas cosas atrás. Tus ideas de justicia, tus expectativas, tus resentimientos, tus viejas narrativas. Implica ver que muchos de tus sufrimientos son sostenidos por ti mismo, por la forma en que interpretas lo que te ocurre. Y soltar esas interpretaciones puede doler, pero también libera. Spinoza no propone una vida sin emociones. Propone una vida en la que las emociones sean comprendidas. Y eso exige honestidad. Exige que te mires sin excusas. Que te preguntes, en cada momento, ¿esto que siento de dónde viene? ¿Es causa de una comprensión o de una ignorancia? ¿Me fortalece o me debilita? Estas preguntas no son filosóficas, son existenciales. Son las que definen tu destino, tu energía, tu realidad. Porque cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada acción que repites, está configurando tu forma de estar en el mundo. Y cuando ves eso con nitidez, puedes comenzar a elegir con conciencia. Y ahí, solo ahí, empieza la verdadera transformación, porque la transformación real no ocurre cuando cambias tu entorno, sino cuando cambias tu modo de percibirlo. Y eso es exactamente lo que nos propone Spinoza, un cambio radical en la forma de ver la vida, un reajuste completo en tu manera de pensar, de sentir y de interpretar lo que te rodea. Ese es el núcleo oculto de su filosofía. No te invita a creer en algo, sino a ver con claridad, a mirar más allá de tus deseos, de tus miedos, de tus suposiciones, a dejar de proyectar tus carencias sobre el mundo y comenzar a entender que todo lo que vives es reflejo de un orden más profundo. Este orden no es moral, no es bueno ni malo, simplemente es. Y cuando comprendes esto, descubres algo muy poderoso. El universo no está en tu contra, nunca lo estuvo. Tú estabas en contra de lo que no entendías. Eso es lo que genera sufrimiento, el choque entre la realidad y tus expectativas no revisadas. Una mente que no cuestiona lo que espera está condenada a vivir frustrada. Y por eso, el conocimiento, el verdadero conocimiento, el que transforma, no es solo una acumulación de datos,
sino una disolución de ilusiones. Es como abrir los ojos tras una larga noche. Al principio duele, quieres volver a cerrar los párpados. Pero si resistes, si te mantienes despierto, descubres que lo que parecía caos tiene una lógica interna. La lógica de lo necesario, la lógica de lo que no puede ser de otro modo, la lógica de la realidad. Ese despertar es doloroso porque desarma tus mecanismos de defensa, te quita las muletas. Ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes justificarte con fantasías, ya no puedes seguir creyendo que el mundo gira en torno a ti. Y sin embargo, es en ese momento de desnudez mental donde aparece la verdadera fuerza, porque lo que ves ya no es un enemigo, es un espejo. La persona que te hirió, ¿de qué manera refleja tus propias heridas abiertas? El obstáculo que enfrentas, ¿qué parte de ti lo está generando o alimentando? La ansiedad que te consume, ¿qué pensamientos inconscientes la están sosteniendo? Spinoza nos enseña a mirar el alma humana como un conjunto de afectos que siguen leyes tan precisas como las de la física. Si entiendes cómo funcionan, puedes predecirlos, transformarlos, elevarlos. Pero si los ignoras, te conviertes en su esclavo. Te conviertes en un juguete de tus pasiones. Por eso, el verdadero poder no está en tener emociones positivas todo el tiempo, sino en entender cada emoción como una señal, una brújula que apunta hacia lo que debes conocer. Tú no controlas lo que sientes, pero puedes controlar lo que haces con eso que sientes. Puedes observarlo, investigarlo, comprenderlo. Y si haces esto una y otra vez, con honestidad brutal, algo cambia. La emoción deja de ser un tirano y se convierte en un maestro. Deja de dominarte y comienza a revelarte. Ahí es cuando tu energía cambia. No porque hayas reprimido nada, sino porque has integrado lo que antes te fragmentaba. Ya no estás luchando contra partes de ti, ya no estás dividido. Y esa coherencia interna, esa unidad entre pensamiento, emoción y acción, es lo que te hace poderoso. ¿Y qué ocurre cuando una persona vive desde ese nivel? Deja de depender de la validación externa. Ya no necesita gustar, ya no necesita complacer, ya no necesita esconder sus sombras para sentirse aceptado, porque entiende que todo forma parte del proceso, que la luz y la oscuridad son expresiones del mismo flujo, y al abrazar esa totalidad, se vuelve invulnerable a la manipulación. Esa es la verdadera libertad. No es hacer lo que quieras, sino no necesitar escapar de ti mismo. Una mente así no se puede controlar desde afuera, no se puede chantajear con miedo, no se puede seducir con falsas promesas, porque ha encontrado en el entendimiento un placer más profundo que cualquier estímulo pasajero, un gozo que no depende de circunstancias, sino de claridad. Y entonces, el tiempo también cambia. Sí, el tiempo. Para la mayoría, el tiempo es una cárcel. Vivimos entre el peso del pasado y la ansiedad del futuro, pero para quien ha despertado, el presente se convierte en el único lugar posible, no como consigna superficial, sino como vivencia auténtica, porque ve que el pasado no existe fuera de su memoria y que el futuro no es más que una proyección de deseos o miedos. Solo el ahora es real, y en el ahora puedes actuar, puedes elegir, puedes comprender. Solo en el ahora se da la transformación. El resto es ilusión. Por eso, quien accede a este entendimiento comienza a vivir más lentamente, pero más intensamente. Cada momento se llena de significado. Cada palabra, cada mirada, cada silencio se vuelve una oportunidad para conocer algo nuevo de sí mismo y del mundo. Ya no vive apurado, vive presente. Y es ahí donde el universo empieza a responder distinto. No porque haya cambiado externamente, sino porque ahora tú eres otro. Lo que antes parecía azar se revela como sincronicidad. Lo que antes era caos, ahora es estructura. Lo que antes dolía, ahora enseña. Todo cambia porque tu forma de mirar ha cambiado. Y ese es el último secreto que muchos no quieren que sepas, que tú eres la causa de cómo experimentas la realidad, que el mundo que ves es el reflejo del lente con el que lo observas, y que si transformas ese lente, si lo limpias de miedo, de juicio, de resistencia, el mundo se transforma contigo. Spinoza no te da fórmulas mágicas, te da una verdad desnuda, y esa verdad, si la sostienes, si la investigas, si la llevas hasta sus últimas consecuencias, tiene el poder de cambiar no solo tu energía y tu destino, sino tu forma de existir. Pero hay una última capa que aún no hemos tocado. La última capa es la más incómoda, porque nos obliga a abandonar por completo la ilusión de que somos individuos aislados, autónomos, separados del resto. Nos exige ver algo que hemos temido por siglos, que tú no eres un ente flotando en el universo,
Tú eres el universo mismo, manifestándose en una forma particular. Spinoza fue condenado y excomulgado por decir exactamente eso. Su afirmación de que Dios no es una persona con voluntad, sino la totalidad infinita de la existencia, aún hoy resuena como una blasfemia para muchos. Pero si dejas de resistirte, si permites que esta idea te atraviese, comienzas a notar su belleza y su poder transformador. No hay nada fuera de Dios, decía. Lo que tú llamas yo, lo que sientes como tu identidad, no es más que una onda dentro de un océano mucho más vasto. No puedes salirte de ese océano, ni puedes luchar contra él, pero sí puedes aprender a fluir con su ritmo, a alinearte con su lógica, a participar de su danza con conciencia. Y entonces ocurre lo que parece imposible: la paz. No esa paz superficial de quien evita conflictos, sino la paz profunda de quien ha comprendido. La paz que nace al ver que todo lo que ocurre con una razón que trasciende tus deseos inmediatos, que nada está fuera de lugar, que incluso tu dolor tenía una función en tu despertar. Esa paz es tan poderosa que se convierte en energía, en una energía serena, pero firme. No necesita imponerse, ni gritar, ni convencer. Solo está ahí, como una montaña que no se inmuta ante el viento, como una llama que no se apaga, aunque soplen tormentas. La persona que alcanza este nivel no se vuelve fría ni distante. Todo lo contrario, se vuelve más compasiva, más lúcida, más humana, porque ya no actúa desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no busca llenar vacíos, sino compartir abundancia. Ya no intenta controlar a los demás, sino entenderlos. Y es aquí donde llegamos al último de los 4 códigos que, como decíamos desde el inicio, pueden alterar tu percepción del tiempo, tu energía y tu relación con la realidad. Este 4.º código es el entendimiento de que todo está interconectado, de que no hay separación real entre tú y el otro, entre tú y el mundo, entre tú y el todo. El odio nace de la ilusión de separación, la violencia, del miedo a lo diferente, la envidia, de no reconocer que lo que ves en el otro también existe en ti. Pero cuando ves la unidad subyacente en todas las cosas, ya no puedes odiar sin herirte, ni mentir sin fracturarte, ni dañar sin contaminarte, porque entiendes que cada acción que haces al mundo, te la haces a ti mismo. Y entonces, la ética deja de ser una imposición externa y se vuelve una consecuencia natural del entendimiento. No haces el bien por miedo al castigo ni por esperanza de recompensa, sino porque comprendes que no hay otra opción lógica, porque sabes que cada acto genera una cadena de efectos que vuelve a ti. Esa comprensión no necesita religión, ni dogma, ni castigos eternos, solo requiere claridad. Y Spinoza lo sabía, por eso vivió rechazado, pero libre, pobre, pero pleno, solo, pero en paz. Muchos lo llamaron hereje, pero quizás fue uno de los pocos verdaderamente iluminados. Y hoy, siglos después, sus ideas vuelven a ti con una urgencia nueva, porque vivimos en una era de desconexión, de prisas, de estímulos sin sentido. Una era que te enseña a buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Este video no era solo sobre filosofía, era una invitación a mirar distinto, a dejar de correr, a comenzar a comprender, porque comprender te hace fuerte, te hace libre, te hace invulnerable a las manipulaciones de una sociedad que se alimenta de tu ignorancia. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta información. Puedes descartarla, como han hecho muchos, o puedes detenerte, respirar, observar tu mente, cuestionar tus creencias, explorar tus emociones y permitir que el conocimiento real, el que nace de la claridad, te transforme desde dentro. Quizás no cambies el mundo hoy, pero puedes cambiar la manera en que lo habitas. Y ese pequeño cambio, si es profundo, si es auténtico, si nace del entendimiento y no del deseo, puede iniciar una transformación que trascienda tu historia personal. Recuerda, no estás aquí por accidente. El universo no comete errores. Y si estas palabras llegaron a ti, es porque algo dentro de ti estaba listo para escucharlas. Tal vez no entiendas todo ahora, tal vez necesites tiempo, pero una vez que la semilla del conocimiento ha sido plantada, crecerá, a su ritmo, a su modo, pero crecerá. Y cuando lo haga, mirarás atrás y verás que cada pérdida, cada dolor, cada confusión, te estaba guiando hacia este momento. El momento en que dejas de reaccionar y comienzas a comprender. El momento en que dejas de sobrevivir y comienzas a existir. El momento en que dejas de luchar contra el universo y finalmente te fundes con él. Ese momento es ahora. Deja tu comentario si sentiste que este mensaje te habló directamente.
Suscríbete si quieres seguir profundizando en esta visión. Comparte este video con alguien que necesite despertar y sobre todo, vive con conciencia, porque ya lo sabes, tú no eres una parte del universo, tú eres el universo, reconociéndose a sí mismo.